Bienvenidos a esta nueva jornada, la tercera del curso Europa en su laberinto. En la tarde de hoy comenzamos la actividad con la presencia de doña María Concepción Pérez Villalobos, que es actualmente profesora titular del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Murcia, diploma de especialización en Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Es doctora en Derecho por la Universidad de Granada, donde actualmente imparte docencia y, como ya he dicho, desde 2004 profesora titular de ese departamento. Toda su docencia en las anteriores licenciaturas, ahora en el grado y en el posgrado, tanto a nivel nacional como internacional, gira en torno a diferentes materias del derecho constitucional, pero particularmente es experta en aspectos militares, de seguridad y, por tanto, en el tema que hoy viene a contarnos, como es la acción exterior de seguridad en el ámbito de la Unión Europea. Estoy convencido de que va a ser una conferencia interesante, de vuestro interés, y quiero agradecerle que haya aceptado la invitación del Ayuntamiento y de este director para desplazarse desde su ciudad hasta esta tarde con nosotros. Sin más, le cedo la palabra. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bien, muchas gracias. Yo, lo primero, por supuesto, quiero agradecer muy sinceramente la invitación que me han hecho desde la dirección del foro para estar aquí esta tarde. Realmente me siento muy honrada porque es un foro con un gran prestigio en el que han participado personas también de una muy alta categoría intelectual, de manera que agradezco sinceramente que se hayan acordado de mí. Yo no soy levantina, soy de Granada, vivo y trabajo allí y nací allí, pero mi infancia y juventud fueron levantinas, de manera que yo el aire que reconozco del Mediterráneo es el de Levante, casi más que el de Andalucía. Y luego, además, antes comentaba que, contra todo pronóstico, mi hijo pequeño se nos hizo del Valencia, con lo cual hemos venido un par de veces también a la ciudad y yo ya tengo algo con Valencia, ¿no? Por eso, de verdad, es un honor y es un placer estar aquí esta tarde. Siento muchísimo la voz, espero que esta voz tan fea normalmente no es la mía, pero esta mañana amanecí así, espero que me puedan entender y oír bien. Bien, me pidieron que hablara, yo he preparado, lo he llamado Acción Exterior, Seguridad y Defensa de la Unión Europea. Creo que el público iba a ser un poco heterogéneo, en fin, estudiantes de la universidad, pero de distintos cursos, y probablemente diga cosas que algunos ya conocen, otros serán lugares comunes, digamos. Intentaré que sean lo menos posibles y centrarme en el desarrollo actual de la política común de seguridad y defensa, formando parte de esa política exterior y de seguridad común de la Unión Europea. Bueno, uno de esos lugares comunes pues, es el de la Declaración de Schuman de 1950, el origen, ¿no? el principio de todo. Yo de esa declaración he extraído una frase nada más que dice que la cooperación entre las naciones, por muy importante que sea, no resuelve nada. Lo que hay que buscar es la fusión de los intereses de los pueblos europeos y no el mero mantenimiento de los equilibrios entre tales intereses. Bueno, a nadie se le escapa que lo que realmente se pretendía después de la Segunda Guerra Mundial era hacer materialmente imposible la declaración de otra guerra entre naciones europeas. Por eso la puesta en común primero del carbón, de la producción del carbón y del acero con la creación de la CECA, tenía como objetivo precisamente el que se pudieran gestionar por varios estados los materiales que eran necesarios para la guerra moderna, de manera que se minimizara al máximo
el riesgo de una guerra. Pero en esa declaración también aparecen o se evidencia también la voluntad última de quienes constituyeron lo que hoy es la Unión Europea, que era llegar a la integración política. Esta idea de la integración política había que construirla poco a poco, había que ir avanzando en distintos ámbitos y el primer ámbito, el que era más fácil de llevar a cabo, la primera idea era empezar a construirla desde la integración económica. Ese avance ha tenido bastante éxito en la Unión Europea. Sin embargo, yo creo que hoy, en 2014, Europa creo que ha dejado de ser un gran mercado mundial, ha dejado de ser el gran mercado mundial que fue durante décadas, incluso durante siglos. Y los estados de Europa hoy en día por sí mismos no son nada a nivel mundial, o a lo mejor dicho así es demasiado drástico, pero por supuesto creo que han perdido la hegemonía política que tuvieron, singularmente considerado en otros momentos históricos. La Unión Económica y Monetaria sí ha conseguido que entendamos que Europa unida tiene un mayor peso específico hoy en día a nivel internacional. De hecho, hay quien ha culpado la crisis, que no se salga pronto, no se haya salido pronto de la crisis económica, el hecho de que no se hayan otorgado a la Unión mayores facultades en la política financiera y fiscal y financiera. Bien, esa parte de avance importante en la Unión se ha producido, pero esa unión política final habría que conseguirla o bien federalizando Europa o bien manteniéndola en el ámbito intergubernamental. Y el que no haya acuerdo en cómo se hace ese avance político, si a través de una federación o manteniéndonos en el ámbito intergubernamental, es lo que lleva a que se avance poco en algunos momentos o se haga un impulso fuerte en algunos momentos y en otros momentos parece como que la unión se bloquea, se ralentiza. Yo no creo que se den pasos atrás, yo más bien creo que Europa se para, los estados paran máquinas, pero no quieren dar pasos atrás. Ese proceso de entre federalizar o no, el que se produzcan avances o no, un ejemplo muy claro es el del Tratado Constitucional, por ejemplo, y el Tratado de Lisboa. El Tratado Constitucional sí fue un impulso grande que pretendía federalizar. De hecho, en fin, yo pienso que si Europa tuviese hoy una Constitución, probablemente muchos de los problemas que se plantean estarían ya resueltos. Pero no existía entonces la voluntad política de llegar a la federación. Por eso, el Tratado de Lisboa, aunque sí es un avance importante, sigue siendo un tratado en el que Europa se mueve en el ámbito intergubernamental todavía. Es verdad que la unión voluntaria en una entidad política común de naciones con características similares, pero en el fondo muy diferente, es un proceso muy complejo que nunca se había intentado en la edad moderna, al menos de forma pacífica. De manera que yo comprendo que es complicado hacerlo, pero es complicado porque lo que hay que poner en común es fundamentalmente la política económica, fiscal y financiera, que ya prácticamente está, y un segundo bloque de política muy importante, que es precisamente la política exterior y la política de defensa. Eso complica mucho el avance político en la Unión Europea. Yo ya les digo que creo que no se dan pasos atrás, que en todo caso la Unión Europea se para, pero siempre creo que se avanza. No se dan pasos atrás porque los propios Estados son muy reacios
saben que unidos son más fuertes, ¿no? Entonces, no quieren perder soberanía, pero son muy reacios a seguir avanzando todavía más. La política común de seguridad y defensa, o en la política común de seguridad y defensa, se avanza de esa forma, poco a poco. Son pasos a través de lo que se llama la cooperación reforzada o cooperación avanzada. Es la suma de decisiones nacionales compatibles con la política exterior propia de cada Estado y pues claro, son 28 Estados. Si tenemos que sumar los intereses en política exterior de 28 Estados, eso complica enormemente el avance en este ámbito. ¿Se puede conseguir a través de la federalización, como les decía? Sí, pero en el momento actual, desde luego, son más los inconvenientes que presenta que las ventajas ahora mismo, ¿no? Bien, pero incluso aunque se mantenga en el ámbito de la política intergubernamental, la integración europea a través de la política de seguridad común es muy compleja, porque tiene que compaginar los intereses de esos 28 Estados con los propios intereses de la Unión, teniendo en cuenta que los intereses de la Unión, a su vez, son intereses de la suma de los Estados que la forman, de manera que el proceso es bastante complejo. Hay algunos países que unen a esta dificultad el que no tienen una política exterior bien definida. Hay otros países que sí la tienen muy bien definida, pero se declaran claramente atlantistas, con lo cual el unificar esa acción exterior se complica también. No se podría ahora mismo, pensar en una federalización de esta política, porque lo primero que habría que hacer sería someter la gestión a un único órgano independiente de los Estados. Ahora mismo la existencia de un órgano de estas características supondría que esa institución supranacional tomaría las decisiones de manera autónoma, sin intervención de los Estados. Incluso impediría el veto de los Estados, ¿no? De manera que en este caso la soberanía se trasladaría totalmente a otro órgano, y eso sí es un elemento federalizante importante. Por eso es difícil que ese órgano supranacional pueda existir. Pero querer avanzar en este ámbito, querer construir igual que se avanzó en el ámbito económico, querer avanzar en el ámbito de la acción exterior y de la seguridad y defensa, es una idea que está desde el comienzo de las comunidades. De hecho, junto con la construcción de la Comunidad Económica Europea, se intentó crear una Comunidad Europea de la Defensa, que finalmente permaneció fuera del Tratado de Roma, precisamente ante la dificultad de crear un sistema de defensa en una Europa que no estaba políticamente unida. De hecho, en 1952, el ministro de Defensa francés, Pleven, el famoso Plan Pleven, lo que pretendía era crear una especie de ministerio de defensa en Europa, ¿no? Esa idea no solo no se llevó a efecto, sino que la propia Asamblea Francesa rechazó la Comunidad Europea de la Defensa en 1954. Un año después, en 1955, se intentó aplazar la solución europea en defensa, y la solución que se le dio fue incorporar a Alemania a la OTAN. Pero, en fin, quiero decir que desde el inicio de las comunidades esa idea también se sabe. Para que Europa avance, o se avanza también aquí o es complicado. Los Estados saben que cuando se uniformizan sus políticas exteriores, el avance es muy importante, se produce ese impulso fuerte, ¿no? Por ejemplo, en 1998, como consecuencia de la crisis de los Balcanes, el Reino Unido se realinea de nuevo en la defensa europea, y en la cumbre franco-británica de Saint-Malo acordaron, y leo textualmente, conseguir para la Unión una capacidad autónoma de acción, apoyada sobre fuerzas militares creíbles, con los medios precisos y dispuestas a ser utilizadas en respuestas a crisis internacionales.
Este momento a mí me parece importante porque hasta Saint-Malo se pensaba que había que encontrar lo que se entendía por identidad europea en defensa. En cambio, a partir de este momento se cambia el criterio, se cambia el concepto y ahora el discurso no es el de la identidad europea, sino el de la capacidad común en seguridad y defensa. Por eso esta declaración dice conseguir para la Unión una capacidad autónoma de acción apoyada en fuerzas militares creíbles. Es decir, la realidad es que una política exterior y de seguridad común, para ser autónoma, necesita ser creíble y apoyarse en un elemento militar único. Es verdad que esto también es complicado porque los países europeos se muestran, la mayoría de ellos, poco proclives al uso de la fuerza. De hecho, hay países que incluso se niegan a tener en su presupuesto ningún gasto en defensa que sea medianamente significativo, o participan en acciones militares de muy baja intensidad, ¿no? Y luego, como les decía, hay otros que se muestran claramente atlantistas, que prefieren dejar la defensa y organizarla en el seno de la Alianza Atlántica, de la OTAN. Aunque luego volvamos sobre ello, pero es verdad que el tema de bueno, y ahora, yo creo que ayer, hoy y mañana, ¿no?, con toda la crisis de Ucrania, se está evidenciando. Es verdad que si Europa avanzara mucho en esta materia, probablemente Estados Unidos, bueno, ya ha mostrado su reticencia a que eso pudiera ser así. Es verdad que sufriría un detrimento lógico. Sin embargo, yo creo que sería bueno también para Estados Unidos que Europa tuviera una defensa fuerte. De alguna manera supondría un reparto de cargas entre Estados Unidos y Europa, y al mismo tiempo podría colocar a Europa, podría darle una defensa adicional en situaciones en las que Estados Unidos no quiera implicarse, por la razón que sea, ¿no? Por lo tanto, yo creo que puede suponer una oportunidad para Estados Unidos y una alternativa incluso a la defensa en Europa por parte de muchos países. Tengo que decir que el Tratado de Lisboa recoge esta idea, es decir, los Estados siguen perteneciendo a la OTAN y la defensa en Europa, a través de relaciones bilaterales incluso entre Estados Unidos y otros países europeos, se hace a través de la Alianza Atlántica, y el Tratado de Lisboa lo recoge de esa manera. Pero, en fin, yo creo que aunque la hegemonía mundial de Estados Unidos se basa en que tiene unas fuerzas armadas muy grandes, en el tamaño de sus fuerzas armadas, yo creo que es difícil que pueda mantener esa situación de hegemonía de forma indefinida, que tendrá que hacer una reducción de su gasto en defensa en algún momento. De hecho, ya lo está haciendo con la intervención en Irak y en Afganistán. De manera que sería una oportunidad y una alternativa también para la propia OTAN el que Europa pueda tener en el futuro pueda tener una defensa propia. El Tratado de Lisboa no renuncia a ese objetivo como objetivo final. Cuando dice la competencia de la Unión en materia de política exterior y de seguridad común abarcará todos los ámbitos de la política exterior y todas las cuestiones relativas a la seguridad de la Unión, incluida la definición progresiva de una política común de defensa que podrá conducir a una defensa común, que podrá conducir. Es decir, ¿es un objetivo final alcanzable o no? Pues ya veremos, ¿no? Bien, yo lo que quiero hacer hincapié, lo que he puesto aquí es solamente un guión para que no se duerman, quiero decir, para que no se pierdan, de lo que pasa con el Tratado de Lisboa, lo que pasa con los temas de seguridad y defensa después del Tratado de Lisboa.
Hasta el Tratado de Lisboa, la política exterior y de seguridad común incluía la política europea de seguridad y defensa. Con Lisboa, la política exterior y de seguridad común lo que incluye es la política común de seguridad y defensa. Lo regula en los artículos 42 a 46 como una parte importante de la política exterior. Ahora veremos cómo trata los dos temas, política exterior y seguridad y defensa. Hay una parte que a mí me parece muy importante y es que reformula la figura del alto representante para la política exterior y de seguridad común. Lo que hoy es Catherine Ashton, ¿no? El alto representante, esta figura ya fue creada desde Ámsterdam, en el Tratado de Ámsterdam del 99, la Unión Europea asumió como propia la dimensión de seguridad y defensa. Es la primera vez que asume esa dimensión como una... Antes había fijado los 3 pilares de la Unión, pero con Ámsterdam es cuando esa política se asume como propia. Lo que antes correspondía a la UEO, pues a partir de Ámsterdam se diluye, ya desaparece la UEO. Bien, el alto representante era una figura superpuesta a la del secretario general. Saben que el secretario general era por rotación, los países iban rotando en la presidencia y se le asoció el alto representante para darle a Europa una cara estable en materia de exterior, para que no fuera rotando también. Entonces, esa cara, que siempre iba a ser la misma, fue la del alto representante. Pero al estar asociado a la figura del secretario general, tenía muy pocas competencias, hacía muy poco. Ahora lo que hace el Tratado de Lisboa es convertirlo, yo creo, que en la figura que más poder tiene en Europa realmente. El tratado, por un lado, establece que es ministro de Exteriores y, por otro lado, es comisario de Relaciones Exteriores y vicepresidente de la Comisión. Es decir, el alto representante tiene un pie en cada una de las instituciones más importantes de la Unión Europea, en el Consejo y en la Comisión. Cuenta con todos los medios de la Comisión, que son muchos, para realizar las políticas del Consejo, ¿no? De manera que en el Consejo es ministro de Exteriores y en la faceta de política común de seguridad y defensa sería como ministro de Defensa, y en la Comisión es comisario de Exteriores y vicepresidente de la Comisión. Por eso digo que ahora mismo es la figura que más poder aglutina dentro de la Unión Europea. Cuando actúa como ministro de Defensa es competente en todas las misiones hacia el exterior. Bueno, no lo he dicho, pero claro, las misiones de la Unión Europea, ahora veremos cuáles son, cómo son, pero son siempre hacia el exterior, no son de defensa del territorio europeo, ¿eh? El territorio europeo, cada Estado defiende su territorio, por eso, porque no ha habido una federalización en ese sentido. Entonces, no es una defensa del territorio de la Unión Europea, pero sí es verdad que en el tratado se ha incluido una cláusula de ayuda mutua en la que si el territorio de uno de los Estados es atacado, los demás Estados acudirán en su ayuda, ¿no?, en su auxilio. Pero bueno, no es una cláusula de defensa del territorio que sigue correspondiendo, como digo, a los Estados. Bueno, el tratado, a mí me parece importante que en materia de seguridad y defensa utiliza o crea 2 instrumentos importantes. Habla del enfoque integral. Vamos a ver, el enfoque integral yo creo que es lo que dota a la Unión Europea de un estilo propio en materia de seguridad y defensa. Son actuaciones, la forma de actuar hacia el exterior o en política exterior tiene que tener siempre, incluir este enfoque integral, que significa que se utilizarán medios civiles y militares. El último Consejo de diciembre de 2013
dice que la Unión Europea y sus Estados miembros pueden aportar al escenario internacional la capacidad única de combinar de modo coherente unas políticas y unos instrumentos que van desde la diplomacia, la seguridad y la defensa, hasta las finanzas, el comercio, el desarrollo, la justicia. Es decir, el enfoque integral supone utilizar todas las capacidades civiles y militares de la Unión para conseguir ese objetivo final. Por eso a mí me parece que constituye un estilo, el valor añadido que tiene la Unión Europea en materia de seguridad y defensa. Pues bien, para conseguir ese enfoque integral, el tratado aporta dos instrumentos nuevos. Uno, el Servicio Europeo de Acción Exterior, la diplomacia europea, y otro, la Política Común de Seguridad y Defensa. Pero la Política Común de Seguridad y Defensa no es nueva. El Servicio Exterior sí, pero la política no. La política de seguridad y defensa ya tenía un pasado, ¿no? Desde Saint-Malo ya tenía un pasado esa política de seguridad y defensa. Lo que hace la Unión Europea, lo que hace el tratado ahora es, en este ámbito, introducir solo dos novedades y reconocer o seguir desarrollando lo que ya se venía haciendo. ¿De acuerdo? Entonces, las dos novedades que introduce en política común de seguridad y defensa son, primero, la cláusula de defensa mutua, de la que ya acabo de mencionar, en el artículo 42.7, que en parte equivale a la misma cláusula de la OTAN, solo que el Tratado de Lisboa no la nombra de esa manera, no dice eso. Y luego, en segundo lugar, la otra novedad en esta política es la cooperación estructurada permanente, en el artículo 42.6 y 46. Es decir, como no todos estamos en condiciones o no nos ponemos de acuerdo en esta materia, pues los que sí nos ponemos de acuerdo o los que queremos asumir mayores compromisos en materia de seguridad y defensa constituyen una cooperación reforzada por unanimidad. Es decir, el Consejo lo va a aprobar siempre por unanimidad. Lo que pasa es que luego esa cooperación reforzada funciona solamente entre los países que la forman. Bueno, yo tengo que decir que hasta ahora, hasta 2014, no se ha hecho nada en materia de cooperación estructurada permanente. Personalmente creo que ha sido porque no se quiere que en una materia como esta, de seguridad y defensa, haya una Europa a dos velocidades, haya unos estados que se unan para progresar más o para poner en común unas capacidades militares y otros que no lo hagan, se quedarían un poco atrás y en una materia muy delicada. Pero ese mecanismo está ahí y, bueno, pues para usarlo, supongo, ¿no? Bien, pero como digo, la política común de seguridad y defensa ya tenía un pasado, ¿no? Es decir, Lisboa lo que hace son esas dos aportaciones que son importantes. De lo que hereda, lo que se hereda, los elementos que la política europea de seguridad y defensa aporta a la política común de seguridad y defensa, del Tratado de Lisboa, la nueva, pues los he puesto ahí, los he organizado, bueno, como un poco elementos de carácter estructural, ¿no? Esos primeros elementos que ya existían, que son una serie de órganos especializados diseñados para garantizar tanto la dirección política como la conducción de operaciones de la Unión Europea en los niveles estratégico y operacional. El Comité Político y de Seguridad es un órgano civil y contribuye a elaborar y aplicar la política exterior de seguridad común, muy particularmente en lo que se refiere a las respuestas que da la Unión Europea en caso de crisis. Pero es un órgano civil, vamos a decir, ¿no? El Comité Militar, sin embargo, es un órgano militar, más técnico. Es un foro de cooperación militar entre los Estados miembros en ámbitos de prevención de conflictos, de gestión de crisis. Entonces, su función es emitir recomendaciones, dictámenes al comité político sobre cuestiones de índole militar. Luego hay dos órganos operativos, el Comité de Aspectos Civiles de Gestión de Crisis, que se ocupa
de aspectos de la gestión civil, policía, Estado de Derecho, administración civil, protección civil y el Estado Mayor de la Unión Europea, que es el órgano de planeamiento militar, ¿no? Nuevamente de carácter militar, de seguimiento de operaciones, se ocupa de la alerta temprana, de la evaluación de situaciones, del planeamiento estratégico de las misiones, de la gestión de crisis, de la conducción. Cuando se plantea una misión en la Unión Europea, este es el comité que evalúa, que establece cómo habría que hacer esa misión. Luego está la Agencia Europea de Defensa. La Agencia Europea de Defensa, tal vez ahí, ¿no? Luego si da tiempo lo veremos, es donde es posible que se pueda hacer una cooperación estructurada permanente. Es lo único que ahora mismo se podría aplicar esa cooperación estructurada. Yo, con muchísimas comillas, y diría que puede ser un embrión de un futuro Ministerio de Defensa en Europa, ¿no? Pero, en fin, su misión es desarrollar las capacidades promoviendo la cooperación en materia de armamento, de industria, de investigación en el ámbito de la defensa. El último Consejo Europeo de diciembre lo ha potenciado bastante con idea de crear un mercado europeo entre los países europeos en equipos de defensa. Es decir, que bueno, también pensando que puede contribuir a resolver en parte la crisis económica, ¿no? El centro de satélites se encarga de analizar imágenes de satélites, claro, proporcionando la información que se va a necesitar para una misión, ¿no? Este tiene su sede aquí en España, además, en Torrejón tiene la sede. El Instituto de Estudios de Seguridad, que hace trabajos de investigación, pero con un enfoque académico. Y la Escuela Europea de Seguridad y Defensa. Realmente escuela no es un edificio, ¿no? Es una red de escuelas o una red de instituciones de enseñanza que se encarga de impartir formación al personal civil y militar en el ámbito de la seguridad y la defensa. Luego hay una serie de elementos que también se heredan, de carácter conceptual y estratégico, el enfoque integral del que les acabo de hablar y la Estrategia Europea de Seguridad. La Estrategia Europea de Seguridad es del año 2003 y su objetivo era definir de una forma más sistemática las amenazas y objetivos estratégicos de la Unión. Es importante porque es la primera vez que se hace eso. No es un concepto estratégico como el de la OTAN, pero sí es la primera vez que Europa se plantea cuáles son sus amenazas, cuáles son los objetivos que quiere conseguir y los identifica. De manera que tiene esa en virtualidad el documento en el que se aparece, a lo mejor lo conocen, Una Europa segura en un mundo mejor, el documento Solana, también se lee. Bien, ya digo que identifica esos objetivos y es el gran valor que tiene. 5 años después, en 2008, fue revisado después de la ampliación de la Unión y cuando ya se habían puesto en marcha muchas misiones. Un informe del secretario general y el alto representante es quien revisa esa estrategia de seguridad. Nuevamente, el último consejo de diciembre, entre sus conclusiones está el volver a revisar esta estrategia e identificar ahora cuáles van a ser esas amenazas. Parece que ahora las amenazas están más en la zona del norte de África, ¿no? Todo el Sahel, para la Unión Europea. Y luego están las misiones. Las misiones que puede llevar a cabo la Unión Europea, les he dicho que son misiones que no son ad intra, que no son de defensa del territorio europeo, sino que son misiones que abarcan actuaciones en materia de gestión de crisis o misiones humanitarias. Todas las misiones de la Unión Europea, el Tratado de Lisboa lo que hace es apoyarse en resoluciones de Naciones Unidas. Con un mandato de Naciones Unidas es cuando la Unión Europea puede actuar.
De manera que sus misiones van a tener siempre ese contenido. Es decir, Europa no va a atacar nunca, digamos, no va a entrar en guerra nunca de momento, ¿no? No es eso lo que hay. Las misiones que recoge el Tratado de Lisboa son las misiones de Petersberg ampliadas, es decir, antes, es lo que ya hemos heredado de antes, en 2002 la Unión Europea ya definió cuáles iban a ser sus misiones, de qué tipo iban a ser sus misiones. Son misiones de gestión de crisis, de prevención de conflictos, misiones de paz, misiones humanitarias, ¿no? Pero no de defensa del territorio, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, las misiones de Lisboa, lo que hace el Tratado de Lisboa es ampliar ese catálogo que había, pero seguimos teniendo, el objetivo tiene que ser ese, ¿no? No ha variado, se amplían, pero no a misiones de desarme o de interposición entre fuerzas, de asesoramiento en cuestiones militares, que ahora hay muchas misiones de asesoramiento, y misiones en las que intervengan fuerzas de combate para la gestión de crisis, siempre para el restablecimiento de la paz. Y cuando el territorio en el que se va a actuar, o el Estado lo ha pedido antes, previa petición del Estado a la propia Unión Europea. Bueno, antes o desde 2008 yo he puesto aquí lo que yo llamo nivel de ambición, lo que la Unión Europea para lo que tiene que estar preparada en esta materia. Los Estados de la Unión Europea han dicho que quieren estar preparados para poder llevar a cabo una operación principal con un despliegue máximo de unos 60.000 efectivos en 60 días. O sea, tenemos que ser capaces de tener 60.000 efectivos preparados en un plazo máximo de 60 días para una intervención. Yo supongo que estos 60.000 efectivos ya están identificados, ya sabemos, tienen que saber los que son. Yo no los conozco porque es un dato que no se ha hecho público, no es público, pero yo imagino que están ya identificados porque desde 2008 la Unión Europea se ha comprometido a estar preparada para eso, ¿no? También para poder llevar a cabo 2 operaciones de estabilización apoyada por un máximo de 10.000 hombres durante al menos 2 años. Es decir, creo que es ambicioso lo que se quiere, ¿no? 2 operaciones de respuesta rápida por un periodo limitado, pero utilizando agrupaciones tácticas que se denominan battle groups. Estas agrupaciones oscilan entre 1.500 y 2.000 hombres, integradas por varios países que tienen que estar permanentemente preparadas durante 6 meses. Durante esos 6 meses estás preparado para poder intervenir. Pero también tengo que decir que hasta 2014 nunca se ha recurrido a ellas, nunca han intervenido. Luego también preparados para una misión de vigilancia marítima o aérea, una operación civil y militar de ayuda humanitaria que se pueda prolongar hasta 90 días de forma inmediata, ¿no? Y luego poder llevar a cabo hasta unas 12 misiones de carácter civil, pues de policía, Estado de Derecho, Administración Civil, Protección Civil, reforma del sector de seguridad, observadores, que puedan contener, que puedan incorporar hasta 3.000 expertos. Es decir, eso es lo que yo llamo el nivel de ambición de la Unión Europea. Para eso se supone que la Unión Europea está preparada, ¿no? ¿Eso cómo se hace? Pues son efectivos y de todos, aportaciones de todos los Estados miembros, como es lógico, ¿no? Luego ahora, si quieren, vemos, había preparado un mapa, ahora les cuento, ¿no? Generación, ¿dónde estoy? De carácter operativo, la generación de capacidades, pues evidentemente tenemos que saber de dónde salen esos efectivos. Como les he dicho, son los Estados miembros los que van a aportar, los que ponen en común y los que distribuyen un poco las cargas, hacen el reparto de cargas, ¿no? Es verdad que hay unos que contribuirán más que otros, dependiendo de su capacidad económica y también militar. Y luego, de carácter ejecutivo,
son esas misiones civiles y operaciones militares realizadas y las que todavía están en marcha de carácter final, que son el cuadro el mapa que les quiero poner luego. Luego, el problema de la financiación, lógicamente, es importante. El mecanismo de financiación de operaciones militares se hace a través de un programa, que es el programa Athena, pero ese programa no lo cubre todo. El último consejo, de nuevo, el Consejo de diciembre, el Consejo Europeo se quería que fuera monotema, que fuera solamente para defensa, temas de seguridad y defensa. ¿Por qué? Pues porque desde el Tratado de Lisboa se había hecho poquísimo o nada en esta materia. Todo lo que les estoy contando son cosas heredadas que el Tratado de Lisboa recoge, pero a partir desde el año 2009 se había hecho muy poco. Entonces, el Consejo de diciembre de 2013 se quería que fuera solamente para seguridad y defensa. Lo que pasa es que luego se incorporaron otros temas, sobre todo de carácter económico, por el problema de la crisis, ¿no? Pues bien, entonces, claro, muchos temas de seguridad y defensa sí se han tratado ahí. Este era otro de ellos, el de la financiación de operaciones militares, porque el mecanismo de Athena que se venía utilizando es insuficiente, solamente cubre cuarteles generales, reconocimientos previos, indemnizaciones y gastos de evacuación médica. Todo lo demás, pues el resto de los costes son contribuciones de las naciones que intervienen, de los países que intervienen. Y ese mecanismo también el alto representante, en fin, se comprometió a revisarlo. Y luego, elementos de carácter relacional. He puesto ahí las relaciones Unión Europea y ONU y Unión Europea y OTAN. Las relaciones Unión Europea y ONU, bueno, saben también, o no sé si lo saben, o lo debería haber dicho yo al principio, otro dato importante del Tratado de Lisboa es que concede personalidad jurídica a la Unión. Ese tema es muy importante porque ha conseguido que la Unión Europea pueda relacionarse en el ámbito internacional con organismos, con estados y con organismos internacionales. Y eso ocurre también con la ONU, con la Organización de Naciones Unidas. El alto representante, sin perjuicio de la posición que ocupan los Estados miembros dentro de Naciones Unidas, los Estados miembros, si ocupan una silla en algún organismo importante, se comprometen a comunicarle a los demás socios lo que allí está pasando, ¿no? Y en el Consejo de Seguridad lo que hacen es pedir que se invite a la Unión Europea para que la Unión Europea también pueda presentar una posición común de la Unión. Pero, en fin, lógicamente no tiene sitio. Pero ya se ha previsto esas relaciones de Unión Europea y ONU. Y lo mismo ocurre con las relaciones Unión Europea-OTAN. No Estados Unidos-OTAN, no Estados miembros OTAN, porque hay Estados miembros de la Unión Europea, hay Estados miembros de la OTAN que no son de la Unión Europea, ¿no? Entonces, hay un mecanismo de relación entre Unión Europea y OTAN que se establece como una asociación estratégica en materia de gestión de crisis y para reforzar y compartir capacidades, permitiendo que algunos Estados miembros de la OTAN que participan en misiones de la Unión Europea utilicen sus capacidades OTAN, porque, claro, si no sería duplicar las capacidades. Si ya las estoy poniendo en la OTAN, no puedo duplicarlas para ponerlas en la Unión Europea. Entonces, lo que pasa es que a ese acuerdo que se llegó entre la Unión Europea y la OTAN, son los acuerdos de Berlín Plus, hay algunos estados, los que no son miembros de la Unión Europea, que son bastante reacios, ¿no? Pues Turquía, por ejemplo, reacia a que se utilicen medios de la OTAN para misiones de la Unión Europea. Pero bueno, ese mecanismo está previsto. Yo no tengo reloj en ningún sitio, no sé, pero creo que a lo mejor voy terminando. Pero les quería poner, luego volveré atrás, no sé si se ve ahí. Ya son muchas las operaciones que se han hecho desde la Unión Europea,
También es verdad, tengo que decirles que no hay acuerdo, porque si van a la página web de la Unión Europea aparecen unas y en cambio en las conclusiones del Consejo de 12 de diciembre de 2013 aparecen otras. En la web de la Unión Europea, que es una web además que está bastante bien y suelen actualizarla con mucha frecuencia, aparece que la Unión Europea ha hecho 20 misiones civiles, de las cuales 10 están en activo, y 10 militares, de las cuales 5 están en activo. En cambio, el Consejo Europeo solo habla de 12 civiles y 4 militares. Pero bueno, esto está sacado de la página de la Unión Europea, donde aparecen las operaciones que ahora mismo están todavía funcionando, ¿no? Tanto civiles como militares. Son bastantes, es decir, que la Unión Europea ya lleva bastantes misiones. Y luego estas son las operaciones que ya ha finalizado, con lo cual también es muy significativo el número de todas esas operaciones. Si hay alguna que tengamos, no sé, especial interés en que luego ver, pero suelen ser todas las misiones. Hay más civiles, lógicamente, que militares. Las misiones civiles, hasta el Tratado de Lisboa, había que hacerlas con una acción común del Consejo. Después de la resolución de Naciones Unidas, el Consejo toma una acción común para poner en marcha la misión. A partir de Lisboa ya se hace a través de una decisión del Consejo, no, el procedimiento ha cambiado, no es el mismo, pero bueno, por invitación también o a petición del país en el que se hace esa misión, y suelen ser misiones de apoyo. Las misiones civiles son de implantación del Estado de Derecho, de vigilar fronteras, de preparar al personal en cualquier lo que sea demandado, ¿no?, por parte de ese Estado a la Unión Europea. Bien, yo un poco como conclusiones, después de Lisboa, creo que la Unión quiere avanzar hacia una política común de defensa, pero no sé si ese objetivo que marcaba el tratado, en su caso, hacia una defensa común, yo eso lo veo bastante lejano, por lo que empecé diciendo, porque habría que federalizar la Unión Europea, Europa, porque creo que los Estados no quieren ceder esa parte de soberanía. Es lo que realmente te hace ser Estado, ¿no? Es decir, si tú no te puedes defender, pues pierdes totalmente tu capacidad, tu soberanía, tu identidad como Estado, ¿no? Y creo que eso de momento va a ser bastante difícil, aunque sea un objetivo que esté ahí. Ha sido importante que sea un actor en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Creo que se va a definir de otra manera la relación con la OTAN. Yo creo que Estados Unidos ahora sus prioridades están más en Asia-Pacífico que en Europa. Me parece que el momento actual así lo está evidenciando también. Y creo que esa relación sí puede ir cambiando, la relación OTAN-Unión Europea. La estrategia europea de seguridad es importante, que salga una nueva estrategia, creo que sí va a salir. Se está potenciando mucho la Agencia Europea de Seguridad y Defensa, y ahí, como digo, sí es posible que se pueda llegar a una cooperación estructurada permanente entre algunos miembros de la Unión que puedan avanzar en ese ámbito. Y no creo que se pueda hablar o que se pueda llegar a definir unas fuerzas armadas europeas como tales, ¿no? Bueno, yo creo que no sé cómo voy de tiempo, porque ya digo, no tengo reloj, pero bueno, si quieren preguntar algo, me someto a sus preguntas y muchísimas gracias por su atención. Bueno, hemos cuadrado los 50 minutos que estaban previstos, así que por el tiempo sin ningún problema. Hemos empezado a las 4:10, son las 5, o sea que sin ningún problema. A partir de aquí, si queréis plantearle cualquier pregunta a Concepción, pues es vuestra oportunidad.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por su presentación. Tengo dos preguntas. Una es que usted ha dicho que el Servicio Europeo de Acción Exterior es una novedad que entró con el Tratado de Lisboa. Me parece que antes de esto había una dirección general que se llamaba RELEX, Relaciones Exteriores, y quería saber en este sentido cuáles son las diferencias entre lo que antiguamente era la DG RELEX y este servicio. Y mi segunda pregunta es que todos sabemos que la política de la Unión Europea respecto a la acción exterior y defensa es bastante débil, y un ejemplo bastante claro es lo que está pasando en Siria y la posición de la Unión Europea. Y quería saber si usted piensa que la Unión Europea podría hacer más al respecto. Pues, hombre, supongo que por definición siempre se puede hacer más, pero bueno, en relación al Servicio Europeo de Acción Exterior, ahora se ha configurado como una herramienta importante también en manos del alto representante de la Unión Europea. Es decir, se va a apoyar en ese servicio y supongo, como sabes, está formado por los servicios de las diplomacias de los Estados miembros, ¿no? Yo creo que puede ser un arma útil, importante, en manos del alto representante exterior, pero en relación al ciudadano europeo, en ese sentido va a cambiar poco, ¿no? La regulación que ya existía antes. Y en cuanto a cómo interviene la Unión Europea, claro, el problema de la Unión Europea es que no hay una unidad de criterio en los Estados, porque cada uno mantiene su propia política exterior. Entonces, por eso les decía que cuando los Estados europeos mantienen un criterio uniforme, además de que pueden resolver más problemas, se producen unos avances muy importantes en la propia Unión Europea, en la propia construcción europea, no solo en ese ámbito. Cuando no se ponen de acuerdo en sus propias políticas exteriores, es difícil que se pongan de acuerdo en una única voz en Europa. Y todavía son además muy dependientes, yo creo, de los intereses de Estados Unidos. Entonces, vamos, no sé si contesto a su pregunta, pero la posición de Europa todavía no habla con una única voz. Creo que cada vez dependerá menos de Estados Unidos porque sus intereses empiezan a ser divergentes. Pero yo confío en que, aunque los intereses son divergentes, los valores sí son comunes, ¿no? Entonces, los recelos de Estados Unidos deben de ir cediendo. Estados Unidos no tiene capacidad tampoco para ser eternamente imperio. Es decir, a la fuerza va a tener que recortar en defensa y seguir más defendiendo sus propios intereses que no los de Europa. Pero también es verdad que todavía hay algunos países europeos que se dejan llevar por ese sistema americano, porque les resulta mucho más fácil o más cómodo tener una defensa, el que me proteja, el que me defienda la OTAN, ¿no? Yo creo que cada vez será menos, pero sigue habiendo muchos intereses divergentes en los propios países europeos. ¿Alguna pregunta más que queréis plantearle? ¿Seguro? Bueno, son las 5:03 o 4 minutos. Como tenemos margen, la siguiente actividad la empezamos un poquito antes. A las 5:20 comenzamos con la segunda de las conferencias. Tenéis 15 minutos de pausa. Hasta luego, gracias. Muchas gracias.